a la cuenta pública federal. Primero, decir que vamos a hacer una propuesta de cambio constitucional para que la cuenta pública sea entregada antes. Nos parece que el 30 de abril es un tiempo demasiado extenso, cuando, para ser sincero, la mayoría de la información ya la conocíamos en el último informe trimestral de las finanzas públicas. Entonces, mucha de la información que conocemos hoy ya se conocía y perfectamente pudiéramos acelerar el proceso de presentación de la cuenta, ¿no? Y por lo tanto el proceso de fiscalización de la cuenta. Nos llama la atención 3-4 cosas de una primera lectura de la cuenta. La primera es que la Presidencia de la República, la Oficina de la Presidencia de la República, tiene un ejercicio presupuestal 55% superior a lo aprobado. La Presidencia está gastando poco más de 50% más de lo aprobado por los diputados, y las unidades que registran las mayores erogaciones es la Coordinación General de Transportes Presidenciales, que tiene un presupuesto adicional de 500 millones de pesos, y la Coordinación General de Administración de 442 millones. Es decir, hay ya un costo permanente por el tema del nuevo avión presidencial, que se puede perfectamente ver en el incremento de la Oficina de la Presidencia de la República, en donde la Coordinación General de Transporte Aéreo Presidencial tiene un presupuesto adicional de 472 millones de pesos, ¿no? Que me imagino que tiene que ver con el hangar presidencial y ese otro tipo de cosas, ¿no? Pero ya hay un registro claro de cuánto nos está costando el numerito del nuevo avión presupuestal. Nos preocupa que en el ramo de salud hay una reducción de 10,000 millones de pesos, 10,304 millones de pesos en el rubro de subsidios y subvenciones. Esto es pues algo preocupante, porque es un ramo importante, pero en salud nos llama la atención esta caída de 10,000 millones de pesos en subsidios y subvenciones. En medio ambiente, un tema que hemos venido pues viendo sobre la mesa, la cuenta pública nos dice que la Semarnat tiene un subejercicio de 10,523 millones de pesos. Es decir, parte de la crisis ambiental que estamos viviendo sí se explica por estas de tipo de decisiones. El año pasado la Semarnat ejerció 10,523 millones de pesos menos de lo programado. También para este año, ya en este año se anunció otro recorte de 6,000, pero analizando la cuenta pública del año pasado, Semarnat ejerció 10,523 millones de pesos menos. ¿Dónde subejerció? Básicamente en dos temas del ramo 16, que es el ramo de medio ambiente. 8,342 millones de pesos en gestión hidráulica. Básicamente Conagua gastó 8,000 millones de pesos menos en todo tipo de programas hidráulicos, y la CONAFOR 1,183 millones de pesos menos en el aprovechamiento sustentable de los recursos forestales del país, y la reducción de emisiones de carbono generadas por la deforestación, etc. Es decir, estos 1,181 millones de pesos pues pudieron ser invertidos, por ejemplo, en el círculo verde del área conurbada del Valle de México, y hubiera podido tener pues una reducción en las emisiones de manera importante. Entonces hay 8,342 millones de pesos menos invertidos en agua y 1,183 menos en CONAFOR. Y hay otro tema que nos llama mucho la atención, el tema del emisor Oriente. El emisor Oriente era una obra que iba a estar terminada al inicio de la administración pasada. Su presupuesto original era de alrededor de 9,000 millones de pesos, y ya va en una cantidad de dinero inimaginable, más de 30,000 millones. Y el año pasado se fideicomitieron 12,376 millones de pesos en el rubro de obra pública en bienes propios, y fueron transferidos a un fideicomiso, a la partida de aportaciones y mandatos
públicos para el ejercicio de años posteriores del emisor Oriente. Es decir, el año pasado se fideicomitieron 12.376 millones para ser gastados este año en el emisor Oriente. Es decir, el año pasado no gastaron 12.000 millones, hicieron un fideicomiso y este fideicomiso se va a gastar este año en el emisor Oriente. Es algo que nos llama la atención porque nos muestra la poca capacidad de ejecución que hay y el tema de cómo el emisor pues sigue gastando mucho. Aparentemente hubo problemas, así lo señala la Auditoría Superior, hubo problemas técnicos en el diseño que nos está costando mucho dinero. En la Secretaría de Educación Pública, en realidad la Secretaría gastó más de lo que se había presupuestado, gastó 21.140 millones de pesos. Esto está bien, nos parece bien que se gaste en educación, pero encontramos que la mayoría de este incremento se dio en un rubro que se llama apoyos a centros y organizaciones de educación, cuyo presupuesto original era de 1.078 millones y creció a 25.637 millones. Es decir, hay un rubro de apoyos a centros y organizaciones de educación que en la modalidad de subsidios su presupuesto pasó de 1.078 a 25.636. Y francamente no encontramos ahí sí cuál es la explicación de que el gobierno gaste 24.000 millones de pesos más de lo presupuestado en un rubro tan poco específico como apoyos a centros y organizaciones de educación. Francamente nos parece sorprendente y además encontramos que la mayor parte del gasto se da en el último trimestre. Esto fue una transferencia a algunas áreas del gobierno que por el monto realmente nos llama la atención de manera muy importante. Y finalmente, pues volvemos al tema de siempre, que es el tema de los aprovechamientos, ¿no? A pesar de que hay un mandato en el presupuesto de que tendrán que ser clarificados por la Secretaría de Hacienda, y a pesar de que en el informe de la Auditoría Superior de la Federación hay una observación en el sentido de que los aprovechamientos tendrán que ser desglosados, no lo son en la cuenta pública que acaba de presentar el Gobierno de la República. Los aprovechamientos pasaron de ser una estimación de 134.000 millones de pesos a un recaudado de 351.000 millones de pesos, poco más del doble. En los aprovechamientos está, porque lo sabemos, alrededor de 100.000 millones de pesos por la cobertura petrolera y alrededor de 30.000 millones de pesos del remanente de operación del Banco de México, que se dio de alta en el 2015, pero que se va a usar en el 2016 en un fideicomiso. Es decir, podemos explicar alrededor de 130.000 millones de pesos de los 351.000 millones de pesos. Yo no le encuentro explicación a 200 y tantos mil millones de pesos de aprovechamientos. Recordemos que la Auditoría Superior de la Federación para el año 2014 nos dijo que los aprovechamientos 2014 venían de reducciones del patrimonio de Pemex, de CFE y de ISSSTE, ¿no? Eso es lo que encontró la auditoría en el 14 e hizo una observación en el sentido de que la Secretaría de Hacienda tendría que detallar el aprovechamiento. Hoy, insisto, tenemos 350.000 millones de pesos de aprovechamientos como fuentes de ingreso que no conocemos qué son. Conocemos que más o menos 100 y tantos mil serán la cobertura petrolera, que se registra como aprovechamiento, como 30.000 el remanente de operación del Banco de México, pero no conocemos el resto, y pues también podría ser retiro de patrimonio de Pemex, de CFE o de algún banco de desarrollo, ¿no? Entonces, pues básicamente estas son las primeras observaciones que vemos. Un gasto en la presidencia de más del 50% de lo aprobado, una reducción en salud de 10.000 millones, una caída también en 10.000 millones del presupuesto de medio ambiente, un fideicomiso de 12.000 millones para hacer el emisor Oriente y 25.000 millones de pesos adicionales de educación
al rubro de apoyo, centros y organizaciones de educación no presupuestado, y aprovechamientos por 350,000 millones de pesos que no están especificados en la cuenta. Muchas gracias. Muchas gracias.